Estelar de Meridiana de Noticias Globovisión en compañía, como lo conversaba Ámbar antes de despedir el segmento anterior, con el diputado Juan Carlos Alemán, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela por el Distrito Capital. Buenas tardes, diputado, bienvenido a Globovisión. Gracias, Ingrid, por la oportunidad de estar en este programa y bueno, un saludo a todos los usuarios y usuarias de Globovisión. Diputado, bueno, el tema que nos convoca en el día de hoy, precisamente tras 13 años de los sucesos del 11, 12 y 13 de abril, precisamente pues abordar este tema, este punto, la vigencia que cobran estos hechos en el día de hoy y qué recuerda el diputado Juan Carlos Alemán de esta fecha. Bueno, 13 años de un hecho inédito, histórico en la historia nuestra, en la historia contemporánea, en la cual hubo la confabulación de poderes extraterritoriales en conjunto con algunos actores nacionales y concluyeron pues en el derrocamiento bajo el estilo de golpe, la modalidad de golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez Frías. Pero también 13 años de una gran victoria popular. Hace esos 13 años, un día como hoy, estábamos nosotros bajo un total cerco mediático. En nuestro país no pasaba absolutamente nada. Los canales de televisión privados transmitían solamente tiras cómicas, comiquitas, lo que conocemos en Venezuela como comiquitas. Y supuestamente en Venezuela no pasaba absolutamente nada, mientras que había un pueblo efervescente en la calle reclamando justicia, reclamando que se retomara el hilo constitucional. Y creo que eso es uno de los elementos que hay que retomar. El rol del pueblo venezolano en la reconquista de la democracia venezolana. Fueron apenas 47 horas de esa dictadura, 47 horas que fueron revertidas rápidamente por la gran conciencia de ese pueblo venezolano, pero debemos recalcar siempre, por la dupla de la consistencia de una Fuerza Armada Nacional democrática, patriótica y nacionalista. Diputado, ¿cree usted que a partir de estos hechos cobró mayor vigencia esa relación pueblo-Fuerza Armada Nacional, que sin duda alguna hoy mantiene cierta vigencia en todo lo que es la consolidación del proceso que lidera el gobierno revolucionario? Yo creo que esa fecha fue la coronación de esa dupla pueblo-gobierno, porque precisamente si Hugo Rafael Chávez Frías no hubiera calado en la sociedad venezolana, no hubiera logrado esa unidad de mando entre el pueblo venezolano y nuestra Fuerza Armada, el 13 de abril no hubiera sucedido, sino que simplemente la Fuerza Armada Nacional hubiera actuado a lo mejor por su parte y el pueblo venezolano por su parte, y a lo mejor hubiéramos tenido una gran masacre en la historia, otra gran masacre en la historia venezolana. Sin embargo, ese trabajo que había realizado Hugo Chávez a través de, para ese entonces, 5 o 6 años de gobierno que tenía, le permitieron precisamente concientizar a la Fuerza Armada, un hombre que viene desde la Fuerza Armada, pero también le permitieron a nosotros los civiles ver y concebir la Fuerza Armada como otra cosa distinta al ente represor que utilizaba la Fuerza Armada o que utilizaba la fuerza de la República, las armas de la República para reprimir al pueblo. Entonces eso para mí, el 11, 12 y 13 de abril, lo que no es más que donde el momento histórico donde se sella esa dupla pueblo y Fuerza Armada, y en conjunto, en una gran gesta libertaria, aquel 13 de abril salimos pues a reconquistar el poder. A solo 47 horas, mira, con mucho riesgo, Ingrid, yo recuerdo, tú me preguntabas qué recuerdo yo recuerdo que desde allá de Macarao, salimos nosotros del centro comercial de la Sajunta con la gente del pueblo, boneros, comerciantes informales que estaban allí, gente del pueblo que decíamos, mira, nosotros necesitamos rescatar la democracia, y salimos con mucha humildad. Allí había gente con chancletas, con botas esas de goma que utilizan nuestros campesinos. Yo recuerdo que llegó gente, había una muchacha, Nelly Sánchez, nunca se me olvida su nombre, comerciante informal, ella llegó con las sandalias rotas y con sus pies sangrando. Estuvimos en Fuerte Tiuna y decía, yo no me voy hasta que no vea a Chávez. Y bueno, para nosotros eso de verdad que fue algo bien hermoso, porque ir caminando a lo largo de la autopista Francisco Fajardo y ver cómo la gente se iba sumando, hasta
que finalmente era un gran río humano en la autopista Francisco Fajardo, fue algo que marcó ese deseo, ese ímpetu del venezolano de hacer respetar su voluntad. Y yo creo que es una de las cosas que hay que rescatar de ese 11, 12 y 13 de abril. Ese deseo libertario del pueblo venezolano, ese deseo de los hombres y mujeres de Venezuela de que se respete su decisión, que hoy se ratifica con acciones como, por ejemplo, las firmas exigiendo la derogación del decreto de parte de Barack Obama. 11 millones de venezolanos hemos firmado contra esa derogación. Hoy estamos ratificando esa misma gesta histórica que tuvimos hace 13 años, de una manera más pacífica, de una manera más cívica, porque lo hemos hecho en las calles, con mucha alegría, en las estaciones del metro, casa por casa, tomando la firma de la gente. Entonces, creo que esas son cosas que hay que ensalzar, y son cosas que hay que enaltecer y conectar. Ese 11, 12 y 13 de abril es la expresión de estas 2-3 semanas que llevamos recogiendo firmas para exigir, para quitarle al mundo: somos un país libre, soberano, independiente, y exigimos que se respete la decisión de las mayorías del gobierno que nos hemos dado. Diputado, muchas han sido las opiniones encontradas a lo largo de estos 13 años con respecto a lo que sucedió en esta fecha. Unos dicen que fue un golpe de Estado, otros dicen que hubo un vacío de poder, y que de una u otra forma en la actualidad, con las acciones que impulsa la oposición y la denominada guerra económica por parte del gobierno venezolano, se intenta repetir el escenario que se vivió hace 13 años acá en Venezuela. Nosotros queremos que usted comparta con nosotros su opinión al respecto, pero al regreso de esta pausa que tenemos que cumplir en este momento, y ya regresamos con más de esta entrevista que le efectuamos al diputado Juan Carlos Alemán, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya volvemos. Estamos de vuelta con más de esta emisión meridiana de Noticias Globovisión, en la conversación que sostenemos con el diputado a la Asamblea Nacional Juan Carlos Alemán, diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Diputado, en el segmento anterior dejábamos una pregunta al aire, y es precisamente lo que es la vigencia de esos hechos actualmente, cómo pudiese vincularse ante la situación país que tenemos. Bueno, fíjate, yo creo que es la misma conspiración que tuvimos no hace 13, sino desde hace 16 años, cuando se inicia la Revolución Bolivariana. La conspiración de aquel momento, donde una clase política en conjunto con un poder económico, la clase, la alta cúpula eclesiástica y por supuesto el poder imperial, se confabulan para derrocar un gobierno, para derrocar la voluntad de la mayoría de los venezolanos, y logran derrocarlos por unas horas, bajo una premisa falsa de vacío de poder. O sea, vacío de poder en todo caso, de haber sido así, suponiendo que esa tesis fuera cierta, que no justifica el derogar todos los poderes públicos constitucionalmente electos. Ellos derogaron a la Asamblea Nacional, al Defensor del Pueblo, a la Fiscal, al Contralor, o sea, todos los poderes legítimamente constituidos. Ahí es donde se demuestra la mentira y la manipulación de esa tesis del vacío de poder. Fundamentalmente, eso demuestra lo que fue aquella cúpula empresarial en conjunto con aquellos actores. Es la misma cúpula empresarial que hoy en día conspira, y lo tiene usted, amigo, y la tiene usted, amiga, haciendo grandes colas, producto de que buscan el acaparamiento, buscan la usura, buscan ocultar la mercancía, y buscan tener ganancias excesivas, de manera tal de generar esa tesis que tiene precisamente el gobierno de Barack Obama, tratar de torcerle el brazo a aquellos países que no están arrodillados a sus intereses. En ese contexto, yo creo que la cúpula golpista del 2002 es la misma cúpula golpista que nos agobia en este momento, que trata de arrinconarnos y que trata de generar las condiciones para revertir la revolución bolivariana. Pero una vez más, hemos apelado a la voluntad del pueblo venezolano, a la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano, a la gran conciencia que tiene nuestro pueblo. Eso no podemos ocultarlo. Creo que nuestro pueblo hoy en día tiene una gran madurez, tiene una gran conciencia del momento histórico, del momento político que estamos viviendo, y aún con todo y esa situación, hay consignas en las colas como
con cola y saboteo, con Maduro me resteo. Eso quiere decir que nuestro pueblo, al igual que lo decía Hugo Chávez, hoy escuchaba en la radio una cuña o un comentario que hacía Hugo Chávez durante el 2002, que decía, Chávez dice que llegó a un sector popular y en ese sector popular la señora le decía, Chávez, estamos comiendo arroz porque no hay más nada, y si tenemos que cocinar con leña y si tenemos que cocinar piedra, lo haremos, pero Chávez, no te dejes tumbar. Y esa es la misma consigna y ese es el mismo respaldo que recibe Nicolás Maduro hoy. Entonces yo creo que los venezolanos y las venezolanas tenemos que tener la conciencia y la claridad, o mejor dicho, lo tenemos, no es que tenemos que tenerlo, ya lo tenemos, porque gracias a esa parte del legado de Chávez, de quiénes son los actores tras bastidores que están nuevamente tratando de generar las condiciones para desestabilizar un país que ha decidido ser libre, soberano e independiente. Diputado, pero si se dice que hay que esta actitud de la oposición responde a un libreto que ya viene siendo ejecutado desde hace 16 años, así como usted lo menciona, eso se correlaciona también con una situación país en la que vemos pues desabastecimiento, en la que vemos largas colas de venezolanos intentando adquirir productos de primera necesidad. ¿Por qué cree usted que no se termina de consumar este plan que tiene la oposición? Gracias a la gran conciencia que tiene el pueblo venezolano. Nuestro pueblo, yo creo que el mayor logro que tuvo el presidente Hugo Chávez fue el despertar de los venezolanos y las venezolanas. Chávez logró despertar en nosotros nuestra conciencia. Nosotros estábamos como aletargados, como dormidos. Los gobiernos de la Cuarta República nos tenían embelesados, nos tenían ya uno estaba como que resignado a no poder lograr un cambio para mejor. Y Hugo Rafael Chávez Frías aparece en la palestra pública y logra ese despertar. Pero ese despertar viene acompañado precisamente de la inquietud, del despertar de la necesidad del pueblo venezolano de prepararse. Una de las primeras cosas que hizo Hugo Chávez fue precisamente tratar de sacar al pueblo de la oscuridad, Misión Robinson. ¿Y para qué? Para que el pueblo leyera, para que el pueblo se instruyera, para que el pueblo fuera desarrollando su propia conciencia. Y esas son las cosas que nosotros podemos darle, por las que le damos gracias hoy a Hugo Chávez. Gracias a esa madurez que adquirió el pueblo venezolano, gracias a esa gran conciencia que despertó el pueblo venezolano, nosotros no hemos, la oposición no ha podido revertir el proceso democrático, que es democrático, que es transparente, que como decía Jimmy Carter, tenemos una de las democracias, o la democracia, el sistema electoral más perfecto del mundo. Ingrid, entonces la oposición ha tratado de tergiversar y de engañar y de manipular, pero los venezolanos no somos tontos, no somos, como decía un Laplete, no somos pendejos, sabemos muy bien quién gobierna para nosotros y quién está para nosotros, las mayorías. Y la revolución tampoco es una situación excluyente. Ahí la clase media, si alguien ha salido beneficiado en este proceso político, ha sido la clase media que se ha enriquecido gracias pues a las políticas de inclusión que ha generado la revolución bolivariana. ¿O es que acaso no podemos hablar nosotros de la cuota balón? Aquí, Ingrid, en los 80, finales de los 90, la gente perdía el apartamento porque tú pedías un préstamo a un banco y te lo cobraban en dólares. Hoy en día eso es lo que llaman la cuota balón. Hoy en día, gracias a la revolución bolivariana, eso no existe. Hoy en día el pobre tiene la facilidad y la posibilidad de acceder a una vivienda digna. Entonces son cosas que la gente valora, son cosas que la gente entiende, como en un proceso de inclusión hoy tienes la oportunidad, aún en el marco de las grandes dificultades que estamos atravesando, porque no podemos ocultar nosotros que teníamos un barril de petróleo a $100, que lo habíamos llevado gracias a ese precio, gracias a las políticas de la revolución, y ahorita está en $40. Pero aún con todo eso, la gente sabe que los recursos se invierten en el pueblo, en las misiones sociales, en darle calidad. Hoy en este momento se están haciendo el censo de la misión Hogares de la Patria. Yo vengo de un censo en Montalbán, en urbanismo, donde hay mucha gente necesitada que vivía antes en la quebrada y ahora vive en un apartamento, pero todavía no ha podido salir de la necesidad. Entonces, así como la revolución bolivariana hace esos censos y gobierna para esa mayoría, asimismo el pueblo le responde al gobierno bolivariano. Diputado, queremos también aprovechar la oportunidad de que usted está acá para que comparta brevemente, porque ya se nos está acabando el tiempo, su opinión con respecto a esta séptima cumbre de las Américas que tuvo lugar en Panamá, las consecuencias que quizás pudiese traer para nuestro país, aun cuando no se sostuvo un encuentro formal entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente estadounidense Barack Obama, pues sí lograron conversar de alguna manera informal y pues de una u otra forma el primer mandatario venezolano
venezolano aseguraba ayer que quizás tras esta cumbre se pueda abrir un camino hacia las conversaciones con este país. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que los pueblos del continente, los pueblos mayoritariamente libres, le hemos enviado un mensaje al imperialismo norteamericano. Le hemos dicho al imperialismo norteamericano: ya no somos tu patio trasero, tenemos nuestra autonomía, tenemos nuestra propia vocería, tenemos nuestras propias costumbres, tenemos nuestra propia idiosincrasia. Y en ese sentido el mensaje ha sido claro y contundente. No aceptamos injerencia, no aceptamos manipulación, no aceptamos dominación. Queremos una relación de iguales, queremos una relación de respeto, queremos una relación donde haya consideración al sistema que los pueblos nos hemos querido dar. Entonces yo creo que hemos tenido una gran y contundente victoria, no solamente Venezuela. Venezuela, el discurso del presidente Nicolás Maduro estuvo magistral, pero Venezuela no es la única ganadora. Aquí Cristina pudo decir las cosas que tenía que decir, Evo también, Correa también, la compañera Dilma también. O sea, ha habido un despertar de los pueblos del mundo y una posición digna. Y yo creo que eso es lo que hay que celebrar de esta cumbre. Yo creo que después de esta cumbre marca un antes y un después en las relaciones de Estados Unidos con los países de América Latina. Rapidito, vimos a un Raúl Castro, presidente de Cuba, de verdad sorprendente al sostener este encuentro con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Se acercan las relaciones, se reanudan las relaciones diplomáticas entre estos dos países, y sin embargo vemos que en Venezuela no corre con la misma suerte. Sin embargo, bueno, tras estos anuncios efectuados por el presidente Nicolás Maduro ayer, pudiese quizás tener oportunidad de que se haya cierta reconciliación en estas relaciones. Opinión sobre... Al imperialismo norteamericano no le va a quedar más, no le va a quedar de otra que tener que respetar al gobierno venezolano y a todos los gobiernos del continente. La decisión del gobierno norteamericano en cuanto a Cuba no es más que la ratificación de una política errada y fracasada en contra de los gobiernos de América Latina. Y hoy esa decisión de estar Cuba allí, que es parte del legado de Chávez, están allí gracias al impulso que le dio precisamente Chávez en los encuentros internacionales, es la más clara demostración de que si nosotros actuamos unidos, si nosotros actuamos con determinación, esa arrogancia imperial tarde o temprano tendrá que desaparecer. Bueno, muchísimas gracias, diputado. Agradecemos al diputado Juan Carlos Alemán, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, por haber compartido estos minutos con nosotros, haber atendido nuestro llamado.